Buenos días, soy el doctor Belchior. Para continuar con el tema de hidrocefalias, vamos a seguir con la segunda parte de la clase. En esta clase vamos a tratar los distintos tratamientos para las hidrocefalias. Y si vamos a hablar de tratamientos, tenemos que agruparlos en dos grupos, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos conservadores está el farmacológico. Una de las drogas que más utilizamos es un diurético, que es la acetazolamida. Es un diurético que se utiliza poco tiempo, digamos, unos 3 días con control de ionograma por la depresión de potasio y otros electrolitos. Otro tratamiento conservador utilizado son las PLs evacuadoras y el drenaje lumbar externo, que vamos a explayar a continuación. Y dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos los sistemas de derivación, el sistema de derivación ventricular externo, los sistemas de derivaciones internos, la plexectomía coroidea y la tercer ventriculostomía endoscópica. La punción lumbar evacuadora, como toda punción lumbar, la técnica, digamos, que utilizamos es generalmente ubicando el espacio intervertebral L4 o L5, ¿sí? Puede ser un espacio por arriba o un espacio por abajo, como muestra la figura, pero generalmente utilizamos en un inicio L4 o L5. Es un espacio de seguridad donde sabemos que no va a haber, ya sé que el cono medular llega hasta L1, L2 como mucho. Luego de la sepsia y la colocación de campos y luego de identificado el espacio, infiltramos con lidocaína y punzamos en dirección cefálica. Paralelo hay que imaginarse y visualizar la anatomía de las espinosas y lo más importante de la técnica es la posición del paciente, ¿sí? El paciente tiene que estar en decúbito lateral, en posición fetal, con las rodillas lo más flexionadas hacia el abdomen y la pera tocando con el pecho. Es muy importante explicarle al paciente la posición porque eso nos va a ayudar a que abra bien el espacio. Eso tiene mucho que ver con el éxito de la punción. Contraindicaciones de las punciones lumbares, obviamente una hidrocefalia obstructiva, una infección o escara en el sitio de la punción, coagulopatías. Por eso es importante que antes de cualquier punción lumbar pedir coagulograma y obviamente la tomografía, que ya la vamos a tener, por eso diagnosticamos la hidrocefalia. O una lesión ocupante del espacio intracraneal. Las complicaciones que puede haber son la hernia amigdalina, infecciones, cefalea postpunción. Por eso le pedimos al paciente que luego de la punción, si evacuamos, al ser una punción evacuadora vamos a evacuar bastante volumen, aproximadamente unos 20 mililitros. Entonces le pedimos que se quede eh, en reposo, ¿sí? A 0 grados por un rato, generalmente el primer día después de la punción. El hematoma epidural, la lesión de la raíz de un nervio por irritación, hematoma subdural, disfunción vestíbulo-coclear, parálisis del sexto par o trombosis de los senos durales. Todas estas últimas son más infrecuentes, pero están descritas. En cuanto a la otra medida conservadora es el drenaje lumbar externo. Este va a ser un acceso temporal al espacio subaracnoideo a efectos de drenar el líquido cefalorraquídeo y también nos permite monitorizar durante más tiempo, o sea, durante por lo menos 24 horas las presiones del líquido. Solo en hidrocefalias comunicantes, obviamente. Dentro de las derivaciones, si vamos a hablar de las derivaciones ventriculares, eh, el- los puntos anatómicos que utilizamos para ingresar al sistema ventricular son los siguientes. El punto de Kocher, que es el más frecuente y el más conocido, ¿m? Como vemos en la figura, se realiza a 2 a 3 centímetros de la línea media
y es un punto que ubicado también a 1 o 2 centímetros por delante de la sutura coronal a nivel de la línea media pupilar. Este es el punto más utilizado, generalmente del lado derecho. Otros puntos conocidos como Fraser, Kino, Dandy se dan es más que nada para utilizar para ingreso, digamos, a nivel del asta occipital del ventrículo lateral. Pero recuerden el más frecuente, que es el punto de Kocher. Este es un drenaje ventricular externo. Se introduce el catéter dentro del sistema ventricular a través de un orificio de trépano, ya sea a través del punto de Kocher o el punto de Dandy, de Fraser, y se conecta al exterior en un sistema cerrado. ¿Sí? Este es el kit en el que viene, digamos, esta es la columna de líquido que vamos a colocar en un principio a 0 grados. ¿Sí? El 0 grados es a la altura de la oreja, y en base a eso vemos si, de acuerdo a la presión, si hay que subir o bajar esta columna de agua. Y este es un reservorio donde vamos agotando a medida que se va llenando la columna. Acá en esta tomografía evidenciamos el catéter ventricular colocado en el asta frontal del ventrículo lateral derecho. Las contraindicaciones del DVE o la derivación ventricular externa son, como habíamos dicho, coagulopatías o una lesión en el trayecto, que haya una lesión en el trayecto del ventrículo. Y como complicaciones podemos tener infecciones, hemorragias, una mala colocación, el hematoma subdural o una obstrucción del sistema. Dentro de las derivaciones internas, la más frecuente y más conocida es la derivación ventrículo-peritoneal. Es una derivación que va desde el sistema ventricular, se tuneliza por todo el tejido celular subcutáneo hasta la cavidad peritoneal. La segunda derivación conocida es la derivación ventrículo-atrial, que va desde ventrículo hasta la aurícula. Luego la derivación de Tolskin, la derivación lumbo-peritoneal y otras mucho menos frecuentes utilizadas. El sistema de derivación ventrículo-peritoneal consta de 3 partes: el catéter ventricular o proximal, la válvula y el catéter distal o peritoneal. El funcionamiento de la válvula es mecánico, solo drena líquido cuando la presión, la PIC, es mayor a la presión de apertura de la válvula y la intraabdominal. Y existen distintos tipos de válvulas que vamos a ver. ¿Sí? Acá tenemos el catéter ventricular, el catéter peritoneal o distal y los distintos tipos de válvula. Hay válvulas hidrostáticas con un mecanismo antisifón o con un mecanismo de flujo determinado, y válvulas programables externas. ¿Sí? Con un sistema de imanes se pueden programar de acuerdo a la presión que queremos ajustar. En cuanto a la técnica quirúrgica, es importante el posicionamiento correcto del paciente y la asepsia y antisepsia tanto de la zona a nivel del cráneo, donde vamos a hacer el orificio, como a nivel del abdomen. Y tenemos que hacer asepsia de toda esa región. Se realiza una incisión en el cráneo, en este caso en el punto de Fraser, si no puede ser también en el punto de Kocher, y a nivel del abdomen por debajo del arco subcostal, o puede ser también para umbilical derecha. Se realiza luego una disección subcutánea y tunelización de todo el sistema, una mini laparotomía para identificar el peritoneo, y introducimos el catéter distal en la cavidad peritoneal. Una vez que tenemos el catéter dentro de la cavidad, procedemos a la apertura dural y corticotomía. Hacemos la punción ventricular, colocamos el catéter ventricular y conectamos el sistema y verificamos que funcione, ¿no? Obviamente. Y luego se produce el cierre. Contraindicaciones. Obviamente una infección peritoneal, la infección sistémica, una ventriculitis,
el hemoventrículo, la proteinorraquia elevada, porque tanto puede provocar una obstrucción del sistema, y si existe un potencial tratamiento de la causa de la hidrocefalia. Como complicaciones podemos tener muchas, desde la obstrucción de cualquier parte del sistema a la desconexión, un sangrado intraventricular o intracerebral, una lesión de órgano abdominal, infecciones, convulsiones por irritación, erosión de la piel, hipodrenaje o sobredrenaje. En cuanto a la derivación ventricular atrial, sería la elección entre una patología abdominal, es la segunda opción, y es una comunicación de los ventrículos con el sistema vascular. El extremo distal del catéter se va a ubicar en el atrio de la aurícula derecha. En cuanto a la técnica, bueno, primero posicionamos al paciente, hay que aislar la vena facial, se realiza el orificio de trépano, la tunelización, colocación del catéter atrial y colocación del catéter ventricular. Esto y luego el cierre. Contraindicaciones de la derivación ventriculoatrial: infección sistémica, ventriculitis o meningitis, hemoventrículo, proteinorraquia elevada, potencial tratamiento de la causa, falla cardíaca, hipertensión pulmonar o trombosis subclavia o yugular. La tercer ventriculostomía endoscópica es un procedimiento endoscópico en el que se perfora el piso del tercer ventrículo. De esta manera creamos una ostomía, una nueva comunicación con las cisternas para que fluya el líquido. Indicaciones: hidrocefalias obstructivas, infección de una derivación, hematoma subdural posterior a la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal. Como complicaciones podemos tener también hemorragias, hidrocefalia aguda, daño hipotalámico, parálisis del tercer y cuarto par, paro cardíaco, aneurismas de la arteria basilar y alteraciones endocrinas. La técnica es importante, bueno, el posicionamiento, el punto de entrada, hay que tener en cuenta que, bueno, entramos generalmente por un punto de Kocher, ¿sí? Para lo que es la tercera ventriculostomía, la dirección del endoscopio, la navegación, hay que perforar el piso del tercer ventrículo y también muchas veces hay que hacer la cisternotomía y perforar la membrana de Lilliquist, ¿sí? Que puede ser con la misma punta del endoscopio, con el disector más el balón, un jet salino o por termolesión. Vamos a hacer un repaso, digamos, de lo que es la anatomía. Esta es la vista endoscópica del foramen de Monro, con la vena septal y la talomostiada. Y acá veríamos la punta del plexo coroideo. Y este es el fornix o trígono. Por acá el endoscopio se va a introducir y vamos a evidenciar lo que es el piso, ¿sí? El piso del tercer ventrículo. En este esquema vemos bien el esquiasma óptico por delante. Esta es la zona segura donde vamos a realizar la osteomía y los cuerpos mamilares que van a formar nuestro límite posterior. Tenemos que recordar que a través del piso por debajo va a estar la bifurcación de la arteria basilar. En la foto se ve, muchas veces el piso es traslúcido y se ven las estructuras y muchas veces no. Acá tenemos ya la ostomía realizada. Bien, y el drenaje lumboperitoneal, que va a ser la colocación de un drenaje al espacio, digamos, a través de una punción lumbar y tunelizarlo y conectarlo al peritoneo. Este va a estar contraindicado en hidrocefalias no comunicantes o obstructivas, estenosis del canal medular, escoliosis, acondroplasia, múltiples cirugías de columna, anormalidades congénitas e infección en el área lumbar o escaras. Obviamente la posición del paciente es como en una punción lumbar. Hay que introducir el catéter lumbar, se hace una incisión en el flanco y una mini laparotomía para colocar
luego el catéter en peritoneo. Bueno, espero que les haya sido claro todos los tratamientos. eh, y bueno, muchas gracias por su atención.